agronegocio porque es lo que involucra a todo lo que son las distintas ramas, que va desde la producción primaria hasta el consumidor final. Y yo me parece que lo primero en lo que hay que comenzar, puede tener algún problemita de delay en lo que son la presentación. Una vez que arranca, en general, después no tiene problema. Pero, por ejemplo, ahora yo toqué una de lo que son las diapositivas y no la está pasando. Yo voy a tratar de comenzar hablando del por qué, en realidad, el agronegocio ha sido una actividad. A ver si allí lo logro con esto, allí avanza. ¿Por qué el agronegocio en realidad es una actividad que, si bien ha tenido altibajos, que si bien ha tenido golpes, y lo estamos viendo en lo que son los últimos datos de las exportaciones, que obviamente han caído en este último año por motivo de la pandemia y por otros efectos, pero una de las explicaciones de por qué el agronegocio en realidad no ha frenado, no solo en Uruguay, sino en el mundo en general. Este es un cuadro que para mí es bastante ilustrativo, muestra cuáles son los potential losers y winners, es decir, los potenciales perdedores y los potenciales ganadores, obviamente desde el punto de vista económico, hablando de lo que es esta pandemia a nivel global, en el corto plazo. Bueno, no es nada nuevo, todo lo que está vinculado al turismo, a lo que son los viajes, a lo que son los espectáculos públicos, la hotelería, los restaurantes, está teniendo un efecto realmente muy complejo. Uruguay lo está viviendo, lo están viviendo todos los países. Y cuando uno va hacia lo que está más verde, en realidad, que ahí está lo que es vinculado a la medicina, a lo que es, bueno, medical supply and services, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, bueno, el alcohol en gel, la vestimenta para el tema de la inocuidad, en fin, un montón de cosas, pero allí vemos que lo que es el food processing, es decir, todo lo vinculado al procesamiento de alimentos y al retail, en realidad nunca se detuvo. Y bueno, la explicación grande es que la gente se siguió alimentando. Probablemente cambió los hábitos, cambió la forma de hacerle llegar la comida, y lo vemos allí, el despegue que ha tenido el e-commerce, el ICT, y bueno, todo esto cuando lo atamos a lo que es, vinculamos con la agricultura y con lo que es el procesamiento de alimentos, estamos viendo también la explicación de por qué Uruguay ha seguido funcionando, y ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Uruguay, como país agroexportador, estas gráficas lo demuestran, creo que son muy claras. Lo que han sido las exportaciones de origen agropecuario han tenido cada día más peso dentro de lo que son las exportaciones de bienes. Si vamos al año 2000, el 60% de las exportaciones estaban explicadas por productos de origen agropecuario. El total de esto eran, de lo que eran las exportaciones, unos 1.400 millones de dólares, y ese número se multiplicó por 5 cuando vamos al año pasado. Por ejemplo, estamos hablando de 7.000 millones de dólares, en donde casi el 80% de las exportaciones del Uruguay están vinculadas a productos de origen agropecuario, y en donde la carne bovina, en donde yo más adelante voy a hacer una especial referencia, si le agregamos carne bovina más lo que son los derivados y subproductos cárnicos, podemos decir que un 25% de lo que son las exportaciones totales del Uruguay dependen de alguna u otra manera de lo que es, bueno, lo que es la producción de carne, la ganadería y las exportaciones de carne. Obviamente que la celulosa está jugando un rol determinante, lo que es la soja, lo que son los lácteos, el arroz, que es una de las cadenas más productivas que tiene el Uruguay, la madera, en fin. Pero básicamente con esto lo que yo quería mostrar es la relevancia que tienen las exportaciones, el sector agropecuario en el Uruguay, y lo que son las nuevas proyecciones para la economía mundial, porque en realidad de eso depende, y de eso vamos a depender como país exportador. Estos no son datos nuevos, son datos del Fondo Monetario. Queremos mostrar algo que no es nuevo, lo que eran las proyecciones del crecimiento del PBI mundial para el año 2019, lo que son las proyecciones luego de la aparición de la pandemia para lo que sería una situación de V en lo que es la recuperación, sin la existencia de un rebrote, y en la medida que hubiera rebrotes todavía esa recuperación sería más lenta, y siempre hablando que sería por debajo de los niveles proyectados para el año 2019. Hay una crisis sincronizada en el mundo, una crisis de oferta y de demanda.
Hay un dato que es interesante dentro de todo esto, es que Asia estaría retomando de a poco su senda de crecimiento, que China zafaría en una primera instancia de la recesión. Ese es un dato importante porque allí es donde está, bueno, el centro de la demanda mundial de proteínas hoy, y más adelante vamos a hacer una especial referencia. También en el mundo los países están haciendo inyecciones monetarias muy fuertes, entre otras cosas para sostener el consumo, particularmente lo que está ligado al consumo de alimentos como algo de primera necesidad. Y eso también favorece de alguna forma que no se frene y no se detenga lo que está vinculado a la producción agropecuaria. Bueno, la situación en Uruguay, algo que ustedes ya saben también, porque lo hemos visto en estos días, aquí hay varios datos que se han tomado. Lo que quería mostrar es que hay varios indicadores que de alguna forma están mostrando cierta recuperación y reactivación económica, que bueno, obviamente siempre estamos hablando que va a ser por niveles por debajo de lo que era el año pasado, de proyecciones anteriores, pero Uruguay está mostrando una leve recuperación y una leve reactivación. Hay un micrófono abierto, no sé quién es porque no lo puedo ver, pero genera algo de distorsión. Ahora lo que quería mostrar es la importancia socioeconómica que tiene el agronegocio en el Uruguay, porque es muy relevante. De nada serviría ser un país agroexportador si eso no derramara hacia el resto de la economía. Y en realidad yo voy a mostrar estudios que ustedes seguramente ya conocen, algunos de ustedes. Este es un estudio que siempre lo utilizamos porque es un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Sociales a través de su Departamento de Economía de la Universidad de la República, que demuestra que cada dólar que genera el campo se multiplica por 6 en la economía nacional a través de lo que son los efectos de arrastre y de encadenamiento con otros sectores. Este estudio tiene algunos años, seguramente haya que actualizarlo, pero bueno, no hay duda que estos números son muy fuertes y denotan la importancia y la relevancia que tiene el sector como generador de empleo en distintas zonas del Uruguay. Estos son estudios que me parece que son importantes también, que yo los quería compartir. Uno cuando siempre habla de la producción agropecuaria tiende a pensar de que estamos hablando de productos que son muy primarios y que no cuentan con valor agregado. Y han habido varios estudios en estos últimos años de distintas consultoras, de distintos centros de investigación, que me parece que son relevantes porque miden el valor agregado del sector agroindustrial desde una visión diferente. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones CIMBE termina demostrando a través de un estudio científico que luego de la informática, la ganadería y los granos son los que incorporan mayor valor agregado en su concepción de innovación y desarrollo. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Mide cuánto hay de innovación y desarrollo en relación al valor final del producto generado. Y bueno, termina demostrando que cuando un animal a un Estamos teniendo problemas, Ricardo, de audio. Le pedimos, ¿no? Sí, se ve que se le colgó la comunicación. ¿Me escuchan ahí, Daniel? Ahora sí, ahora volviste. Se me cortó para darme una idea. No me acuerdo, no sé en qué parte se me puede haber cortado. Si fue cuando tú me hablaste. En el estudio de CIMBE. En el El estudio de CIMBE y después ahí, por ahí estabas ahí. Bien.
Y si querés cortar tu Voy a cámara ver para si tapar el consumo de... puedo... sí, voy a tratar de salir de mi cámara y vamos a ver si mejora ahora la conexión. Ok. Voy a compartir la pantalla y voy a reiniciar desde ese punto. Si es que ahora... A ver si ustedes, yo no sé si ahora... no, ahí... ¿Ustedes están viendo lo que yo veo ahora o no? Sí, vemos ahí que vas a ampliar ahora. Ahí está. Sí, Perfecto. bueno, Ahora vuelvo sí. ahí. Bien. Lo que decía hoy es decir cuánto hay desde innovación y desarrollo en relación a lo que es el valor del producto generado. Y lo que termina demostrando, no sé si lo llegaron a escuchar, que en realidad cuando ingresa un animal al frigorífico, uno puede entender que allí lo que está ingresando es algo muy primario, cuando en realidad es algo que tiene, bueno, más de un siglo de mejora genética, tiene pruebas de progenie, tiene todo lo que está relacionado con inseminación artificial, con tratar de reducir lo que son los intervalos generacionales, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trasplante embrionario, incluso también el sistema de trazabilidad, que es un sistema que es pionero en el mundo, los sistemas de alimentación que han mejorado muchísimo, vinculados también con la agricultura. Lo mismo puede ocurrir con el grano de arroz previo a ingresar al molino, en donde además de haber una mejora genética del propio arroz, hay sistemas de riego, hay maquinaria de última generación, hay una cadena que es la más productiva del mundo en términos internacionales. Por eso me parecía importante mostrar este estudio del Centro de Investigaciones CIMBE. Hay otro estudio que es de Deloitte, que fue hecho, que se llama el complejo oleaginoso, si mal no recuerdo, termina demostrando en otra perspectiva que el 75% de la soja que se exporta en realidad queda en el Uruguay como una distribución, una transversalidad y una externalidad en lo que es la generación de empleos indirectos, de vínculos entre lo que son las economías locales, de lo que es el almacén, de lo que es el taller, de lo que son las rutas, de lo que son los fletes. Hay otro estudio de CPA Ferrer que también, esto es para el sector forestal, en donde demuestra que si consideramos efectos directos, indirectos y los que están inducidos, bueno, el valor agregado que se genera en toda la cadena forestal equivale a 3,5 puntos del PBI. Este es un estudio para el 2016 que, bueno, seguramente va a cambiar a raíz de lo que va a ser el desarrollo que va a tener a través de la próxima planta de UPM en el Uruguay. Pero me parece que son datos interesantes porque muestran una concepción distinta de otra óptica de ver las cosas. ¿Y cómo es la relevancia del sector agroindustrial en materia de empleo? Decíamos hoy que, bueno, de nada serviría ser el número uno en exportaciones si eso no tuviera un efecto dinamizador y multiplicación desde el punto de vista social. Y bueno, el empleo del agronegocio en general alcanza el 20% prácticamente de lo que es el total de la fuerza laboral, de lo que es el total de la mano de obra a nivel nacional. Esto es un estudio de OPIPA, del Ministerio de Ganadería, que incluso no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que son fletes, lo que es comercio y lo que son servicios. O sea que este número probablemente sea más grande, pero igual es un número alto. Y claro, y lo que ocurre es que en el Uruguay, cuando hablamos de industria, más del 70% de las industrias en el Uruguay en realidad son agroindustrias, o sea que tienen, bueno, una conexión directa con todo lo que estamos hablando y el impacto que tiene esto en lo que son el desarrollo de las economías locales. Yo no sé, Daniel, si me están escuchando bien, cualquier cosa, tú me interrumpís. Sí, estás perfecto. Adelante. Bueno, eh, el mercado mundial de la carne vacuna. Decíamos hoy que la carne es el principal, y sus derivados, el principal rubro de exportación del Uruguay, ¿verdad? Y bueno, acá obviamente haciendo alusión al Club Uruguayo Británico y un poco lo que mencionaba Carlos hoy, el presidente, antes de iniciar la charla, el vínculo que tiene Uruguay en materia de carne con Gran Bretaña, y bueno, y aprovecho que también está la embajadora presente. Esto lo que está ahí es el corned beef, el relación de lo que era Liebig y lo que es el Lemco, el ex frigorífico anglo. Bueno, y cómo llegamos a la carne en la actualidad. Yo ahora después voy a mencionar algo de Gran Bretaña y las oportunidades que nos podría llegar a dar el Brexit.
¿Cómo es el mercado mundial de la carne bovina? Básicamente, para tener una idea grande, China hoy se lleva, solo China, 25% de las importaciones de carne a nivel mundial. Si metemos China, China en realidad hay que atarlo con Hong Kong, porque hay todo un tema ahí de canal gris y con otros países, pero si fuéramos a sumar China, Japón, Corea del Sur, si a esto le agregamos países del sudeste asiático, como puede ser, por ejemplo, Indonesia, Filipinas, otros países, podemos decir que el 50% de las importaciones de carne en la actualidad se están dando en Asia. ¿Ah? Es un número que es muy importante, es muy relevante y de hecho, incluso ayer hubo un lanzamiento de Procarnes que se realizó en LINAC, un acuerdo interinstitucional donde estuvieron presentes varios ministros, entre ellos el de Relaciones Exteriores, la ministra de Economía, ministro de Industria, de Ganadería obviamente también, para tratar de proyectar lo que es lograr un mayor acceso desde el punto de vista arancelario, desde el punto de vista sanitario, a todos estos mercados, porque se entiende que allí es donde está el futuro del desarrollo de gran parte de la demanda de alimentos. Bueno, ahí vemos que los proveedores, Brasil y Argentina, obviamente que se están posicionando muy fuerte. Este es el mercado de lo que son los exportadores. Uruguay está entre los 8 exportadores de carne bovina más importantes del mundo, lo cual es un dato interesante. Cuando miramos Brasil, bueno, Brasil es un monstruo, ¿no? Hay que ver que Brasil, exportando únicamente el 20% de lo que produce, es el número 1. Por tercer año consecutivo, Brasil viene consolidando esa posición. Australia, que es otro fenómeno y es un país a imitar en muchos aspectos, ahora lo vamos a ver después más adelante, pero sin lugar a duda que también. Bueno, allí Estados Unidos también es otro. India básicamente con lo que es carne de búfalo, pero Estados Unidos otro país determinante como exportador y como importador. Nueva Zelanda, que también vamos a hacer una especial alusión ahora más adelante. Bueno, Argentina, que pasó del lugar 13 o 14, volvió a estar jugando en primera división, estaba de vuelta entre los 6 exportadores más grandes del mundo. Entonces, este es un dato a tener en cuenta para demostrar también que no estamos solos. ¿Y cómo es la nueva normalidad del sector agroindustrial en general? Yo voy a hacer un breve análisis FODA, que en realidad es breve, pero no es tan breve, simplemente para tratar de identificar cuáles son nuestras fortalezas y dónde estarían nuestras oportunidades y lo que serían también las debilidades y las amenazas que tenemos por delante para ver cuál es la mejor manera de enfrentarlas. Dentro de las fortalezas, obviamente está decir que Uruguay cuenta con una amplia disponibilidad de conocimiento en lo que son todas las cadenas productivas, desde lo que es la carne, los lácteos, los granos, las empresas con una experiencia exportadora como para desarrollar cualquier mercado, además del nivel tecnológico apropiado para ello. Esto es obviamente que viene ya desde hace tiempo. Uruguay es el único país que, por ejemplo, tiene todas las plantas exportadoras de carne habilitadas para el mercado chino. Eso no en todos los países ocurre. A partir del año pasado, Uruguay faltaban 1 o 2 plantas, ahora tiene todas las plantas habilitadas. Esto está atado obviamente a un estatus sanitario acorde a lo que son los mercados más exigentes también. Y va a cobrar relevancia, además de todo esto hacia futuro, yo no tengo ninguna duda, todo lo que es, bueno, la desconfianza del propio consumidor y un especial hincapié en lo que es la seguridad alimentaria. Eso Uruguay lo va a tener que aprovechar muchísimo. La cadena cárnica, también lo mencionaba Carlos hoy, el presidente, cuando empezamos esta charla, lo que es la base genética de los rodeos nacionales, son todas razas británicas. En los últimos 5 años hemos sido centro y hemos sido sede del Congreso Mundial. A mí me tocó como presidente de la Asociación Rural 2 de ellos. Bueno, la raza Hereford, la raza Shorton, la raza Aberdeen Angus, en ovinos también el merino australiano, el Corriedale. En definitiva, hasta fuimos sede del Congreso Latinoamericano de Apicultura. Quiero decir, Uruguay es visto a nivel mundial como un país que es seguro en su producción,
que es respetado en toda su cadena y especialmente también en lo que es la fase productiva. Y eso es lo que quería mencionar, como mencionábamos hoy, allí abajo también aparece la cadena arrocera como una de las más productivas del mundo, que, bueno, después tiene otros inconvenientes por razones de costo que los vamos a ver cuando miremos las debilidades. Otro tema que es importantísimo, la institucionalidad que tiene el sector agropecuario en Uruguay es muy respetada. Yo lo puedo decir como integrante del Instituto Nacional de Carnes. No son todos los países que puedan sentar a todos los integrantes en un ámbito de integración público-privado, en todas las cadenas, es decir, desde la cadena de los lácteos, la carne, a los vinos, y muchas veces con intereses que pueden estar enfrentados coyunturalmente, con integrantes incluso del Poder Ejecutivo. Esa es una gran fortaleza que tiene el Uruguay y que creo que tenemos que rescatar porque es un activo. Y Uruguay, esto lo puse específicamente porque también es una de las explicaciones que está haciendo que hoy Uruguay no haya frenado en sus exportaciones y hoy siga, reitero, estoy conectado, Daniel, ¿vengo bien? Sí, perfecto, Ricardo, adelante. Pido disculpas por el corte, pero es la única manera de relevar que vengamos bien en estos sistemas de conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando miramos las cadenas agroalimentarias, Uruguay se está destacando en el mundo al nivel de Nueva Zelanda, que es una isla además, pero se está destacando por el manejo de la pandemia. Eso nos ha puesto, como habrán visto, además traje recortes de la BBC, pero en realidad Uruguay se está destacando en el mundo y a nivel interno, y es algo que probablemente no todos lo palpen, pero el hoy estar libre en lo que son las cadenas agroalimentarias de COVID-19 tiene un plus. Es decir, de la pandemia, que es un manejo, el gobierno lo ha recalcado, es un manejo social que está haciendo, que lo que todos somos responsables, pero el hecho de no tener contagios, por decir, la industria frigorífica, ha habido un caso aislado únicamente de una planta que se aisló rápidamente, se suspendió durante una semana, 10 días, y después se retomó. Pero esto en Estados Unidos está siendo un problema enorme. De hecho, gran parte de las exportaciones de Uruguay se han destinado a Estados Unidos. El déficit que está teniendo en el procesamiento de lo que son, de lo que es la carne, por los casos de contagio han tenido que cerrar muchísimas plantas en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Alemania con plantas procesadoras de cerdo. Ha ocurrido, hace 15 días en Argentina cerraron 7 plantas por casos de COVID-19 positivos, hubo que aislar a todos los operarios. Y Uruguay, en este sistema que estamos haciendo, a través del manejo que se está haciendo de la pandemia, distintos sectores, que obviamente no es únicamente el agro, pero esto hoy está teniendo un plus incluso para los distintos mercados. Hay que ver que China, por ejemplo, está haciendo testeos aleatorios en el ingreso de los contenedores para detectar el COVID-19 en alimentos. La semana pasada le encontré alas de pollo, dieron positivo a COVID-19 y eso implicó todo un retorno de contenedores con todo el impacto logístico que eso tiene y los costos que implica. En fin, es un tema que da para largo, pero en la actualidad en esto hay que ser cuidadosos y tratar de mantenernos como venimos en ese aspecto. Yo creo que hay oportunidades por lo que es una demanda sostenida y que está insatisfecha de alimentos. Mostrábamos hoy, especialmente en Asia, obviamente que la pandemia distorsionó todas esas proyecciones, pero como veíamos, hay cosas que siguen bastante intactas. El acceso a los mercados exigentes, que obviamente estamos teniendo un problema con Europa muy grande en colocación de productos de alta calidad, por lo que mencionábamos hoy, que está asociado a los cortes Hilton, a la cuota 481, que son cuotas de alta calidad específicas, algunas de ellas con terminación a grano. Al estar trancado Europa y en una situación compleja con los rebrotes, eso todavía está con ciertos problemas, además de un tema de costos también, porque Uruguay está quedando caro frente a competidores como Argentina. Hay otra oportunidad que es la valoración cada vez más del producto natural, asociado a lo que es el medio ambiente, a lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, al calentamiento global. Uruguay tiene mucho para mostrar en ese sentido, tiene mucho para crecer, a mi entender, en ese aspecto, y el mundo está mirando ese tipo de cosas hoy, y eso se está viendo en los cambios de hábito de los consumidores. La puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay que ver,
qué es lo que ocurre. Hay que ver qué es lo que ocurre con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque, bueno, ustedes habrán visto que el presidente incluso habló en estos días con Merkel. Hay que ver cómo sigue. Está un poco enredado y toda esta pandemia vino también a reflotar un montón de cosas. Hay todo un tema allí que está ligado al tema del proteccionismo, a la presión de los farmers en Europa. Bueno, hay que ver cómo sigue. Yo creo que con el Brexit también a Uruguay se le abre una posibilidad, y aprovechamos que está la embajadora también conectada. El Reino Unido, ahora en esta separación, hay que ver qué ocurre bien en el 2021, en algunas cuotas, por lo que es los antecedentes en el cumplimiento, Uruguay va a quedar con alguna cuota de carne específica, especialmente de unas 500 a 700 toneladas de Hilton, no recuerdo exactamente ahora. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el Reino Unido es, Gran Bretaña, en realidad es deficitario en carne vacuna en un volumen muy alto, entre 250.000 y 300.000 toneladas. Esa importación la hace básicamente de Irlanda. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con el nexo? Porque al salir de la Unión Europea hay que ver con qué tipo de acuerdos salen de la Unión Europea, pero allí Uruguay creo que tiene una posibilidad. El Reino Unido se va a convertir por sí mismo en el 8º importador más importante del mundo de carnes. Bueno, y con todo el relacionamiento que mencionábamos hoy de la historia que tiene Uruguay con el Reino Unido y con Inglaterra, y con todo el tema vinculado a la carne, creo que allí hay un tema para acercarnos. Ya hay países que lo están haciendo, Australia lo está haciendo, por ejemplo, mirábamos hoy el segundo exportador de carne del mundo. Obviamente que nosotros tenemos algunas limitantes internas por el tema del Mercosur, hay que ver cómo sigue hacia adelante. Y hay otra cosa, que es que la necesidad de mercado está llevando a una reducción arancelaria en varios países de destino por la vía de lo que son los acuerdos comerciales. Esto es simplemente mostrar la proyección de crecimiento de la población mundial. Se prevé que, bueno, para el año 2050 van a haber 2.400 millones más de personas en el mundo. Esta es una proyección que hace la ONU y que, bueno, después dice que el 65% de la población de Asia va a ser urbana en el año 2050, y obviamente con una población de mayor poder adquisitivo. Este es otro dato que yo tengo obligadamente que mencionar, porque los efectos de la peste porcina africana en China también generaron, especialmente el año pasado, un acelerador muy fuerte en todo lo que fue la demanda de carnes, de todo tipo, pero también de otros productos. Si miramos, China es el principal productor y el principal consumidor de carnes de cerdo del mundo. La carne de pescado en general en los países asiáticos es un componente fuertísimo de la dieta. Si lo vemos en ese gráfico, más del 40% es carne de pescado, casi el 40% es carne de cerdo, que ahí es donde está el problema enorme que está teniendo China hoy. Y si miramos lo que consumen de carne vacuna, decíamos hoy, principal importador de carne vacuna del mundo, solo el 6% de la carne vacuna en China es, bueno, de las carnes es carne vacuna, y los chinos consumen 4 kilos per cápita de carne vacuna por año. Si eso lo comparamos con Uruguay, que consume más de 50, o comparamos con Argentina, o comparamos con Brasil, bueno, ¿qué ocurriría si China, por ejemplo, decide comer 2 kilos más de carne por habitante por año, o 1 kilo más? Bueno, son datos que mueven la aguja sin lugar a duda. Esto es lo que decíamos hoy, que los principales países, a pesar de la inestabilidad comercial, bueno, han recurrido a distintas vías de acuerdos bilaterales y multilaterales, y de hecho el Mercosur lo hizo también, para lograr mejorar el acceso de la carne, y de hecho, en general hay una caída en lo que son los aranceles de estos países que han entrado en estos acuerdos, que están mostrando que en el fondo lo que necesitan es más consumo de carne. Tenemos algunas debilidades que lamentablemente muchas de ellas, bueno, son muy rígidas, son muy difíciles de mover y son sin lugar a duda, bueno, gran parte del ancla que vamos a tener para encontrar un desarrollo sostenido a nivel agropecuario y a nivel general. Yo no voy a entrar en otros temas específicos, pero obviamente que los altos costos del Uruguay, que generan márgenes muy una capacidad de inversión comprometida, con un endeudamiento que ha sido creciente en estos años. Hay un tema también cambiario
que complica muchísimo, porque lo que es el atraso cambiario en largos periodos de tiempo genera problemas de competitividad en un país exportador. Eso lo estamos viendo hoy con Brasil y Argentina, que bueno, están realmente copando mucho de los mercados por un tema de costo y por un tema de precio. Y bueno, obviamente que la falta de acuerdos comerciales que permitan reducir el pago de aranceles han sido una dificultad para Uruguay en estos últimos 15 años. El mundo se movió a otra velocidad, nosotros directamente en muchos casos ni nos movimos para atrás. Entonces es un gran debe que tiene el Uruguay en ese sentido. Y bueno, y una situación fiscal compleja que también va a dificultar todo lo que es la capacidad de maniobra ante lo que es cualquier, bueno, donde haya que ceder cualquier ingreso para el Estado, ¿no? O tener que renunciar a cualquier ingreso por la vía fiscal o la vía impositiva, lo que es el tema impositivo, bueno, es bastante complejo. Estos simplemente son gráficos que muestran lo que fue la evolución del tipo de cambio, las dificultades que eso genera. Este es otro tema, los costos laborales en el Uruguay. Yo no se los voy a decir a ustedes, que seguramente también manejan empresas o están ligados a algún tipo de empresas, pero esto es para el sector agropecuario, pero corre en general. Y es uno de los grandes problemas que vamos a tener después de esta pandemia. Tampoco es nada nuevo, pero va a haber una situación de empleo que va a ser muy compleja también de resolver hacia futuro. Tenemos después amenazas, que las amenazas, hay amenazas globales, hay un incremento en la competencia internacional. El estatus sanitario, que para Uruguay era un factor diferencial, hoy está siendo equiparado por otros países, ¿no? Y hay incluso países como China, se fijan en algunas cosas, pero ya no se fijan tanto, incluso en la propia habilitación de plantas. Competidores con preferencias arancelarias, que obviamente nos están pegando muy fuerte. Competidores con mejor ecuación de costos internos, lo decíamos, lo de Brasil, Argentina, podríamos hablar de Paraguay o de otros países que exportan básicamente lo mismo que exportamos nosotros, granos, lácteos, carne, pero lo hacen con otros costos. El crecimiento de las trabas no arancelarias es un detalle en el cual hay que prestar especial atención, porque cuando uno habla de aranceles, hablamos de un número, se puede negociar si es 2%, 5% más o menos, o 20%, no importa, pero es un número. El tema es que las trabas no arancelarias pueden venir disfrazadas de lo que bueno, a uno se le pueda llegar a ocurrir. De hecho, en todos los acuerdos que se están firmando en el mundo, siempre hay cláusulas que responden al cuidado del medio ambiente, al bienestar animal, a temas laborales, que son amplios, son arbitrarios, y si miramos, por ejemplo, el tema de lo que ha pasado con el Amazonia, con el tema de la quema de la Amazonia, bueno, son detalles que por lo menos son de interpretación arbitraria. Entonces, es un tema que hay que prestarle especial atención. De hecho, la propia fiebre aftosa en el mundo termina operando como una barrera comercial. Y cualquier barrera de este tipo que sea disfrazada a través de lo que puede ser desde la Escherichia coli en un contenedor a lo que fuera, bueno, genera trabas logísticas, aumento de costos y en definitiva terminan renegociándose los precios. En lo que es el cambio de hábito en los consumidores es otro tema que tenemos que tener en cuenta, lo que son las alternativas a la carne es otro tema que tenemos que tener en cuenta, porque hay sectores que están dispuestos de hecho, el cambio de hábito de los consumidores es una realidad. De todas maneras, todos los enfoques y los trabajos que nosotros hemos evaluado, incluso desde el propio Instituto Nacional de Carne, vienen demostrando que el consumo de carne en realidad viene en aumento, de la explicación también de lo que es el crecimiento de Asia que veníamos viendo. Bueno, después hay otros temas que también, bueno, la reducción de lo que son los mercados de alto valor, lo decíamos hoy por el caso COVID-19, el caso europeo, a Uruguay eso le está pegando también, incluso el propio turismo interno en Uruguay no es lo mismo una buena temporada turística que una mala temporada turística para todos los sectores agropecuarios, para todos los sectores agroindustriales en general, porque bueno, el turismo sabemos todo lo que mueve en el Uruguay. Y bueno, después hay otra cosa que hay que ver cómo queda el mundo después de la pandemia desde el punto de vista del proteccionismo. Es una gran incógnita, pero nadie descarta que se pueda volver a exacerbar todo el tema de lo que es la soberanía alimentaria de los países, de mayor grado de proteccionismo, de consumir productos locales. Son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Una de las grandes limitantes
y con esto voy entrando en el tramo final. Creo que de tiempo vengo bastante bien, al menos por lo que hablamos previamente. Es lo que está ligado a lo que son las condiciones de acceso. Cuando yo hablo de condiciones de acceso, a veces no estoy hablando únicamente del arancel en sí y el costo de lo que es el valor del arancel en sí mismo. La importancia de los aranceles y lo que son las condiciones de acceso, vamos a ver ahora lo que determinan. Miren lo que es los ingresos que tienen. Esto es un comparativo entre Uruguay, Nueva Zelanda y Australia. Cuando vamos a China, Uruguay paga un 12% de aranceles, que es un arancel tolerable, vamos a decir, bajo en términos internacionales para la carne, no es un arancel alto, pero de todas maneras Australia y Nueva Zelanda entran con 100% de preferencias arancelarias, Australia con el 5%, contra un 12%. Cuando vamos a Estados Unidos, Uruguay tiene una cuota muy chica, que se agota rápidamente, 20.000 toneladas, arancel cero, después tiene que pagar casi 26%. Entonces queda automáticamente afuera. Porque viene Australia con 400.000 toneladas, arancel cero, o viene Nueva Zelanda, que también tiene un acuerdo de libre comercio, con 200.000 toneladas. Bueno, lo mismo ocurre en Japón, en Corea. En la cuota 481, que es una cuota para animales de alta calidad, de carne de alta calidad, con animales de 100 días de grano, Estados Unidos y Europa, pero Uruguay se logró colar en esa cuota y la absorbió totalmente, demostrando lo que estamos hablando, que en realidad cuando hay arancel cero y condición de acceso favorable, Uruguay es competitivo, porque si no Uruguay no hubiera tenido el desempeño que tuvo. Lo que ven a la derecha, si lo pueden apreciar, esas son las gráficas en el calendario de desgravación arancelaria que tiene Australia, obviamente como verán viene en caída. ¿Y qué es lo que le ocurre a Uruguay? Y exporta el 80% de su carne, como decíamos hoy, que representa el 25% por sí solo de las exportaciones, sin acuerdos comerciales. Y más allá del valor del arancel, que es lo que decíamos hoy, ¿qué es lo que pasa? Que la condición de acceso determina, en definitiva, la canasta exportadora de los países. ¿Y qué le pasa a Uruguay? Y que rápidamente agota el acceso preferencial, por las cuotas pequeñas que tiene distribuidas por varios lados con aranceles preferenciales. ¿Y qué es lo que hace después? Y bueno, vuelca todo el resto a China. Y así fue lo que ocurrió el año pasado, que concentró más del 60% del mercado de su carne en China. Y a fin de año pasado hubo un problema enorme, un corte de cadena de pagos. Uruguay lo sufrió mucho, como lo sufrieron otros países. Hay que estar bien con China porque decíamos, China es el centro de la demanda mundial de alimentos y hay que venderle. Obviamente que hay que venderle a China. Pero las concentraciones en los mercados nunca son buenas. Y miren lo que le pasa a Australia, por ejemplo. Distribuye mucho mejor el juego. Lo hace con Corea un 22, lo hace con Japón, un 22, lo hace con Estados Unidos en un 20%, porque tiene una cuota que la ocupa únicamente en un 60% porque le sobra, y a China, en definitiva, le vende un 25%. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Y que cuando uno mejora la condición de acceso, estas gráficas acá muestran cómo se incrementarían los ingresos de Uruguay por concepto de exportaciones únicamente de carne si le ponemos la condición de acceso que consiguió y que tiene Australia a nivel mundial. Se incrementarían solo con una mejora de acceso entre un 15 y un 20% en dólares. Esto si hablamos de 2.000 millones de dólares, bueno, de pique entre 300 y 400 millones de dólares más por ingreso, ¿no? Ya supera ampliamente lo que estamos hablando de los 200 millones de dólares que se pagan de aranceles. Entonces, el arancel en realidad a mí no es lo que más me preocupa, sino lo que preocupa en realidad es que cuando uno tiene una condición de acceso que la agota rápidamente, termina en mercados que son distintos al juego que tienen mercados o países de primer mundo. Y las condiciones de acceso son relevantes ¿para qué? Y son relevantes para la diversificación, como decíamos hoy, pero más que nada para la sofisticación desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo. Esto genera una mayor innovación y por lo tanto genera un mayor desarrollo de lo que son las cadenas agroalimentarias. Y eso es verdadero agregado de valor, por lo que veíamos hoy en los estudios anteriores que habíamos observado. Y por eso es que es determinante la condición de acceso para los países, y más para un país exportador como Uruguay, que exporta prácticamente que produce.
Yo para terminar voy a hacer una breve alusión al camino que ha recorrido Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país de referencia para muchos países del mundo vinculados al agro y a las agroexportaciones. Siempre fue un país con el que Uruguay se comparó. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una gira muy grande este año, casi un mes, previo a lo que fue, bueno, todo el inicio de la pandemia. Llegamos sobre la fecha. Y realmente, bueno, Nueva Zelanda es un país que desde las épocas remotas, es decir, desde la época del doctor Alberto Gallinal, Frick Davis, reconocidos y connotados dirigentes gremiales y productores en el Uruguay, Benito Medero, yo recuerdo algunos porque lo he visto en lo que son los racontos históricos, el mismo Pereira Iraola, llegaron a conformar incluso una sociedad, llamémosle así, la Sociedad de las Praderas, creo que era el nombre, hasta para tratar de extrapolar los sistemas productivos para ver cómo podíamos mejorar las praderas, las pasturas naturales, como lo había hecho Nueva Zelanda, y traerlo a Uruguay. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nueva Zelanda es un país muy parecido a Uruguay, en tamaño, en superficie, en población, es un país bastante parecido en población, 3,5 millones de Uruguay y 4 millones y algo en Nueva Zelanda. Es un perfil de mercado y un perfil productivo y exportador que son muy parecidos también. Tienen incluso hasta las mismas carencias de nutrientes en los suelos, es decir, el fósforo, que es un nutriente, un elemento importante para el desarrollo productivo de cultivos, de pasturas, también tienen esa carencia natural. Pero sin embargo, cuando uno mira los números y mira la historia, hubo una bifurcación en el desarrollo a partir de los años 50, básicamente, y ahora después vamos a ver las gráficas, que terminó en un camino diferente, en donde Nueva Zelanda se convierte en el primer exportador de lácteos del mundo, el segundo exportador de carne ovina del mundo, después de Australia, el quinto exportador de carne bovina, como veíamos hoy, incluso exportando carne de razas lecheras, ni siquiera las razas de la calidad de las razas británicas que tenemos nosotros, o que puede tener Argentina también, incluso otros países del mundo. Fonterra, que es una empresa de origen neozelandés, maneja 1/3 del comercio mundial de lácteos. Fonterra es una referencia en la formación de precios de leche en polvo y de los indicadores mundiales para los lácteos. Y lo más importante, las exportaciones de Nueva Zelanda son 5 veces más que las exportaciones de Uruguay, cuando en realidad en esos años eran muy parecidos. Hoy Nueva Zelanda exporta 37.000 millones de dólares contra 7.000 de Uruguay. Y lo más importante que está vinculado a lo que decíamos, la parte humana. Nueva Zelanda ocupa el número 16 en el ranking de índice de desarrollo humano, junto a, por ejemplo, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, hay otros países que ahora no recuerdo. Uruguay está cerca del número 60 o el 55, por ahí. Y creo que Nueva Zelanda lo que hace en definitiva es, romper un viejo paradigma, y es que, aquello de que es un país de primer mundo, pero que tiene su economía basada en el agronegocio. Y hay diferentes explicaciones para todo esto, daría para una charla. ¿Me están escuchando, Daniel? Sí, perfecto, muy interesante, seguí. Porque ahí se me acaba de trancar el PowerPoint. Estoy tratando de ver si lo puedo. Yo voy a ver si logro mover la diapo, que es donde están los gráficos. Bueno. A ver, les pido disculpas, no sé qué es lo que ocurrió. Quedan tres diapositivas más en realidad, por lo cual no es mucho. Y si ustedes no tienen inconveniente, yo se las voy a mencionar para no frenar la dinámica. ¿Te parece bien, Daniel? Sí, por supuesto, sí, más. En realidad, lo que yo les iba a presentar ahora son gráficos que me muestran una bifurcación muy grande a partir de los años 50, en donde toman caminos diferentes los distintos países del mundo. Nueva Zelanda obviamente elige un camino distinto al de Uruguay. En aquel momento yo no estoy haciendo juicio de valor con esto, pero sí lo que estaba vinculado a lo que era la sustitución de importaciones, en fin, recomendaciones que había en aquella época.
Nueva Zelanda no recorre ese camino, recorre un camino distinto, y es una pena que no podamos ver los gráficos porque son muy elocuentes. La bifurcación que hubo desde el punto de vista de las exportaciones, del ingreso del PBI per cápita, que hoy en Nueva Zelanda tiene más del doble de ingreso de PBI per cápita que Uruguay, y en otros índices que hacen al desarrollo humano en distintos aspectos también, que también bueno, son más interesantes. Lo que en realidad después cuando queremos comparar, yo hoy hablaba de lo que era la sociedad de las praderas, en realidad hay algunos detalles que no son únicamente productivos, ¿no? Para empezar, Nueva Zelanda es un país, como ustedes conocen muy bien aquí en el Club Uruguayo Británico, bueno, fue colonia británica, tiene un origen anglosajón, ven las cosas de otra forma. El Commonwealth, que también allí a partir de los años 30, 40, fue un desarrollo muy grande para lo que era el comercio y una preferencia muy fuerte hacia lo que eran las colonias británicas. Pero en realidad después, allí en ese momento, cuando yo mostraba ese punto de bifurcación, Nueva Zelanda, ¿qué es lo que hace en realidad? Decide dar un apoyo muy fuerte para todo lo que es el desarrollo agropecuario a través de los desmontes, de preparación de suelos, esto ahí por los años 40, 50. Ahí es una etapa de fuertes subsidios, y esto para mí es clave porque esto denota una conciencia agropecuaria, es decir, un país que hace una suerte de pacto social por entender que el agronegocio y las exportaciones en realidad, bueno, eran lo que explicaban el desarrollo del país. Y esos datos me parece que son extremadamente importantes para ver cuando nosotros diferenciamos las políticas que llevó adelante un país y otro. Todo esto termina a raíz de las fertilizaciones con fósforo, las menciono porque son realmente importantes, lo que son la siembra de pasturas de alta calidad. Nueva Zelanda tiene un tema de latitud también que lo hace tener alguna ventaja en la persistencia de pasturas que no vienen al caso, pero el trasfondo termina también con las políticas liberales aplicadas a partir de los años 80, que van desde una desregulación laboral, privatización de lo que son empresas públicas, un acceso, una apertura muy grande hacia los mercados. Ahí se suprimen muchos aranceles, que eso también tiene un impacto para el agronegocio, para la industria, pero también se va corrigiendo sobre la marcha, lo que es un achicamiento del Estado. Y en definitiva volvemos a lo mismo. Nueva Zelanda se preocupó por desarrollar mucho su perfil agroexportador en esos años y llegar a Nueva Zelanda tal como lo conocemos hoy. Yo para terminar voy a contar una anécdota de un amigo que es expresidente de la Asociación Rural. Una vuelta en una gira se encuentra con una ministra de agroindustria de Nueva Zelanda, y le hace la típica pregunta que solemos hacer los productores, por lo general hacemos las mismas preguntas cuando andamos por ahí por el mundo. Le preguntamos, bueno, ¿qué es de la vida de los productores neozelandeses en este caso? A lo cual la ministra lo mira y le dice, mirá, le dice, en realidad yo no hemos tenido noticias en los últimos tiempos de los productores neozelandeses, pero suponemos que deben estar bien. A lo que le dice, bueno, pero ustedes no se reúnen, uno acostumbrado a Uruguay, que acá nos reunimos, nos vemos, nos juntamos, estamos discutiendo a ver los problemas de competitividad. La ministra le dice, mire, le dice, el productor neozelandés más o menos sabe lo que tiene que hacer, las tecnologías están disponibles, la transferencia tecnológica acá no se discute. Nosotros como gobernantes, nuestra tarea es brindarle el marco adecuado para que el productor neozelandés haga lo que sabe hacer y pueda desarrollar, bueno, su máximo potencial productivo en beneficio de toda la sociedad. Y le dice, y por eso estamos acá. En ese momento fue una reunión en el exterior, habían ido a abrir uno de los tantos mercados que tiene Nueva Zelanda. Entonces, yo con esto, cuando uno piensa en un camino posible y pensamos en el rol que puede jugar el agronegocio en Uruguay en la salida de esta crisis, bueno, yo me acuerdo siempre de lo que decía esa ministra, y en la medida en que Uruguay logre tener condiciones adecuadas, que yo creo que hay una clara impronta de este gobierno por trabajar en ese sentido, bueno, no tengo ninguna duda que esto va a ser para beneficio de toda la sociedad. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido
sumamente interesante tu presentación, y bueno, viene al caso, digamos, lo que está viviendo el país, y este último parte de la presentación, el despegue que tuvo Nueva Zelanda respecto a, bueno, a nosotros y a otros países es fantástico, ¿no? Con la política que aplicaron, ¿no? No solo desde el punto de vista agropecuario, pero sino como país en sí. Claramente yo tuve la suerte de visitarlo hace un par de años. Es fantástico lo que uno ve, ¿no? Y un país tan parecido a nosotros en muchas cosas. Es correcto, Así que es así mismo. es exacto. Así que bueno, abrimos entonces para las preguntas de aquellos que quieran hacer. Pueden sacar el mute del micrófono y hacer la pregunta. Daniel, te hago una breve interrupción. Yo quedé congelada la pantalla, yo estoy tratando de no salir para evitar que se me desconecte. Yo no sé si ustedes me están escuchando y no tienen problema en hacer el intercambio de esta manera. Sí, quedó congelado ahí. No sé si querés sacar el share screen. Sí, el problema es que no me deja salir del share screen. Ese es el problema que estoy teniendo y no quiero tocar porque tengo miedo de... El anfitrión lo puede hacer igual, el anfitrión lo puede hacer. Te iba a decir eso mismo, Daniel. Creo que tú desde ahí podés sacarme la pantalla compartida. Ajá. Vamos a ver. No quiero que... Nunca lo hice, pero bueno. No. Ahí está. Ahí saliste. Saliste bien. Bien. Ahí está. Y ahora me sacaste el problema a mí, porque si no me iba a quedar eso para el resto de la vida ahí. Ahora podés poner tu cámara nuevamente. Bien. Voy a volver a la cámara. Ok. Bueno, queda abierto. Estoy abierto. Entonces. Sí, adelante. Me gustaría hacerle una pregunta a nuestro excelente conferencista. Cómo no, adelante, Julián. Hola, muy interesante todo lo que contaste y de forma tan clara y sencilla. Simplemente te quería saber tu opinión o algún comentario. Hoy estuve leyendo atentamente la noticia que salió en El País sobre cómo han bajado todas las exportaciones, cosa que me dejó bastante preocupada de aquí al futuro con nuestra economía. A ver qué me puedes decir al respecto, para que me quede más tranquila. No, Julita, mirá, yo justamente hice alusión a eso hoy cuando comencé a hablar. La situación en el mundo hoy es extremadamente compleja. Yo te diría que es casi un milagro por todas las cosas que yo traté de mencionar hoy. Es casi un milagro que Uruguay esté funcionando en la manera que lo está haciendo. De todas maneras, así que como el año pasado, si tú te referís al mismo artículo que debemos haber leído los dos hoy en el mismo diario, No, en realidad, es una noticia, no, sí, no es un artículo. no es una noticia, sí, pero está muy claro y está muy bien, lo describe muy bien que es lo que está ocurriendo. Sin embargo, ese mismo dato, si tú lo mirabas el mes pasado, la situación era totalmente distinta, mostraba que la caída no era tan estrepitosa, y esto va a ir de la mano de lo que yo mostré inicialmente, de cómo se van a ir abriendo o cerrando, parafraseando al presidente, las distintas villas en distintas partes del mundo. Porque lo que nosotros exportamos también, como mostrábamos hoy, está directamente ligado a lo que es el consumo de alimentos, que es un bien primario. Los países están dispuestos a hacer inyecciones de dinero y, entre otras cosas, para sostener, para sostenerle el alimento a los distintos pobladores del mundo, pero eso no quita que están existiendo infinidad de trabas. Yo te mencionaba hoy, yo no me... la casuística, pero que en un puerto, por ejemplo, en China, en Shanghái, por poner un puerto, una idea, son puertos que tienen de repente 20 o 30 kilómetros de distancia, no es el puerto de Montevideo, que allí aparezca un problema o que China decida trancar cualquier cosa, un barco o que un retorno de un contenedor, la distorsión que eso genera incluso desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la traba al comercio, es gigantesca. Entonces a veces medir un mes, a mí no me gusta medir únicamente un mes, yo lo que estoy viendo, tratando de ver la película, y lo que uno ve es que en realidad las economías, en la medida que lo pueden hacer, de hecho las cuotas, por ejemplo, Hilton, que Uruguay venía bastante atrasado en el cumplimiento por distintas razones,
Ahora, en el mes pasado, Uruguay cumplió el 25% de la cuota en un mes. O sea, que quiere decir, metió en Europa prácticamente lo que va a meter de acá a fin de julio del año que viene. O sea, y probablemente ahora si hay rebrotes en Europa, y seguramente algunas cosas de esas se van a volver a cerrar y se van a volver a trancar. Entonces, yo no me gusta hacer pronósticos mirando únicamente lo que está ocurriendo en un mes, pero sí tenemos que saber que las proyecciones de crecimiento van a ser muy por debajo de lo que eran las proyecciones que había para el año pasado, y que esto va a tener impacto directo, más que nada también en lo que son los valores y los precios. Pero bueno, no sé si te contesté, Julita, la pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. Pues bueno, ¿puedo presentar preguntas? Pues tengo 3 preguntas, perdóname, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Era muy interesante. Gracias. Pues mi primera pregunta es que, pues, y también es para Ricardo, pero también es para, pues, todos los participantes. ¿Les preocupa algo que ahora hay menos diversificación en la economía que antes? Por ejemplo, el sector, pues, ya está más y más enfocado en un sector, y que entiendo yo también más y más enfocada en un destino o menos destinos. Entonces me interesa eso porque a veces es una preocupación de nosotros. Segunda, me gustaría hacer como un comentario sobre lo de las oportunidades relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues obviamente, pues somos muy aficionadas de tratados de comercio libre. Tenemos, no sé, más que 40, creo, y estamos muy abiertos a eso, creo. Pero me gustaría saber cómo ven las perspectivas relacionadas con lo de Mercosur. Obviamente nosotros vamos a, pues, estaremos libre de un bloque, pero ustedes no tanto, quizás. Entonces me gustaría saber, pues, el papel de esto, y esto es relacionado con mi tercera pregunta. Mi tercera pregunta tiene que ver con eso. Me destacó mucho la estadística que ustedes están exportando 80% algo del carne sin acuerdos de libre comercio, y me gustaría saber por qué, porque obviamente eso pues va a frenar un poquito la potencial, como mencionaste, Ricardo. Entonces me gustaría saber pues las razones por eso, y si es algo en que podemos ayudarles a ustedes, obviamente. Pero muchas gracias, muy interesante. ¿Estás escuchando, Ricardo? Quedó congelado, me parece. Quedó congelado. Las 3 preguntas en una lo mataron. Ay, perdóname, sí, demasiadas preguntas. No, escuché. ¿Me oyó? ¿Me escuchan ahí a mí? Sí, ahora sí. Embajadora? Sí, no, escuché las 2 primeras y parte de la tercera, y no nos daría el día para contestar todas esas preguntas que hace la embajadora. No, voy a tratar de poner la cámara y ver si no se me corta. Sí, además no apunté, espero tratar de recordar parte de lo que hablamos. Y el tema de la concentración en los mercados creo que a nadie le sirve. Lo que pasa es que es muy difícil cuando hay un país que está comprando, como era el caso de China el año pasado, y pagando lo que estaba pagando, y un país que además no tiene aranceles o tiene aranceles bajos. Bueno, es muy difícil no concentrar un mercado en un país con esas características y con esa avidez que tuvo China el año pasado. Después hubieron unos problemas sobre fin de año pasado en lo que fue la colocación de carne, que no vienen al caso, pero sí creo que es un poco
la referencia de lo malo que es la concentración únicamente en un mercado, y bueno, y es un mercado que no es el mercado de Estados Unidos, además estamos hablando de China, que tiene algunas particularidades también. Eso, lo usted después mencionaba, embajadora, respecto al 80% de los que Uruguay vende, el 80% de su carne por fuera, de lo que son acuerdos comerciales, cuando países como Australia o Nueva Zelanda hacen exactamente lo inverso, y bueno, termina siendo determinante en todas estas cosas, y es lo que hace que, yo ahora no presenté las exportaciones de Nueva Zelanda, cómo las tiene diversificadas, pero son parecidas a las de Australia, es decir, ponen un 25, 25, 25, 10, es decir, no ponen un 60, un 50. De todas maneras, ese número este año bajó porque, bueno, hubo esas dificultades con China. Además, el origen de todo el COVID-19 es precisamente en China, o sea que la primera tranca original de todo el comercio mundial arrancó en China. Y la última parte, que ahí es donde me perdí con la tercera pregunta, que ahí se me desconectó y no la terminé de entender, pero estaba relacionada con algo del Brexit o no. No. Sí, pues Ah, mira, de los pues, bloques. dos aspectos. Uno era lo que obviamente nosotros estamos abiertos a empezar a hacer tratados de libre comercio con otros países, pero ustedes como parte de Mercosur se ve como dificultades con eso y eso también tiene que ver con el hecho de que ustedes todavía no tengan muchos tratados de libre comercio. Bueno, justo tocó un punto que es determinante, porque bueno, es una discusión eterna que tenemos acá con el Mercosur y es una discusión muy larga, que bueno, yo no, incluso me animo a decir que en el panel incluso debe haber gente que es mucho más especialista que yo en materia de política internacional, pero sin lugar a dudas que Uruguay tiene una traba muy grande para este tipo de acuerdos con el Mercosur. Entonces, ya esta discusión viene desde hace mucho tiempo, lo que fue el desarrollo del bloque, en realidad, durante muchos años, particularmente durante los últimos 15 años, se le dio una visión bueno, al Mercosur muy distinta de los fines para los cuales fue creado, que en realidad era un bloque comercial y terminó siendo otra cosa totalmente distinta. Y ahora estamos también en una situación que es compleja, porque bueno, hay tema con Argentina, usted sabe muy bien que los temas ideológicos en estos casos pegan. No es muy difícil hoy no es muy fácil hoy salir a negociar en bloque como está el Mercosur distribuido en la actualidad. Yo tampoco me queda claro si Uruguay, yo tuve la posibilidad de estar en Londres en una reunión con la que usted debe conocer, con la gente del IMTA, que son los importadores de carne para Gran Bretaña, y justamente tocamos todos estos temas. Viajé obviamente en representación con el Instituto Nacional de Carne y en aquel momento con el presidente, que era el ingeniero Stanham. Y bueno, y también, es decir, siempre pasa lo mismo. Del Reino Unido en realidad hay avidez y está abierto, es lo que usted está mencionando, y después cuando volvemos para acá empiezan los mismos problemas de siempre, que bueno, hay un bloque, Uruguay pertenece a un bloque, no es tan fácil salir a negociar solo, y repito, quizá hay incluso dentro del panel, y quizá Daniel, si tú querés abrir la discusión a que alguien brinde otro punto de vista, yo no tengo ningún inconveniente. Los micrófonos están abiertos, por supuesto. Adelante. Yo quería hacer un comentario. Primero que nada, gracias Ricardo, porque fue muy buena la presentación. Quería saber tu opinión de cómo ha actuado en relación al incremento de la producción y la productividad en la producción agropecuaria en general, las políticas de liberalización que hubieron en las últimas 2 décadas del siglo pasado, y más que nada al principio de los 90, cuando se permitió la exportación de ganado en pie. ¿Qué importancia ha tenido eso en el sentido de incrementar la productividad, incrementar la producción, a pesar de las críticas que se ha habido de que no se incorporaba valor agregado? Me gustaría ver tus comentarios al respecto. Bueno, Diego, ¿me están escuchando ahí? Puse la cámara de vuelta. Si puedo hablar con la cámara, mejor, y si no, voy a poner de vuelta mi foto para evitar las distorsiones. Sí,
Lo que tú mencionás, Diego, es así. Creo que los datos, incluso de lo que ha sido la recuperación de stock en este último año, son realmente formidables. Uruguay está batiendo un récord en lo que es la producción de terneros, con más de 3 millones de terneros, con más de 12 millones de cabezas de ganado. Uruguay se transforma, andaban por ahí, por Twitter y por varios lados los gráficos que demostraban lo que era la cantidad de cabezas de ganado por habitante. Uruguay es el país más ganadero y más agropecuario del mundo, yo eso no tengo ninguna duda. Y cuando lo analizamos en perspectiva de su población, más aún. Y obviamente que la exportación en pie, que genera las dificultades que genera porque no tiene un efecto neutro y estamos frente a un negocio que es de muy largo plazo. La ganadería es un negocio que la vaca tarda 9 meses en parir. Entonces cualquier impacto, ya sea por adelanto o por atraso en lo que puede ser la faena o lo que puede ser una reducción de stock por una alta exportación en determinado momento, genera determinados efectos que en un corto plazo pueden ser negativos para una de las partes. Pero cuando uno mira la película y mira el conjunto yo creo que es muy positivo y eso es lo que termina demostrando todos los indicadores de la aplicación de lo que fueron la política de los años 90, entre otras cosas, de lo que es también. ¿Me están escuchando? ¿Se cortó de vuelta? Sí, cortá la cámara un poquito porque a ver si se recupera Bueno, la no sé si voz. me escuchan ahí. Dale, A ver sí. si está. Sí. No sé a dónde llegué, pero estaba mencionando que la exportación en pie a lo largo de los años y de la liberalización de muchas políticas que están vinculadas particularmente a los años 90, Uruguay no ha parado de crecer en stock, no ha parado de crecer en faena, no ha parado de crecer en exportaciones, no ha parado de crecer en lo que es incluso hasta en la distribución, en mayor número de funcionarios en las propias plantas. Han habido negocios de empresas frigoríficas que han venido a instalarse al Uruguay. En fin, quiero decir, cuando uno mira el conjunto de la política, yo creo, si te referías a eso, Diego, yo creo que el resultado en el largo plazo es positivo. Sí, sí, gracias. Gracias. Perfecto. Yo, Adelante, Carlos. bueno, en primer lugar, agradecerte, Ricardo, por la excelente presentación. Creo que esta presentación debiéramos difundirla a nivel del país, porque somos una sociedad urbana que, a pesar de ser, como tú dijiste, campeones mundiales en cuanto a la participación del agronegocio y que es el puntal básico de nuestra economía, tenemos sobre el sector agropecuario y el agronegocio todavía una visión urbana, cuando debiera ser al revés, porque si uno va a Nueva Zelanda, como los que hemos podido ir por ese país, vemos que es todo lo contrario. Todos son farmers, de alguna u otra manera, que visitan la ciudad o tienen una visión urbana por necesidad puntual, pero su espíritu y su vocación y su fuente de ingreso está afincada, y así lo entienden, en el sector agropecuario. Respecto al tema de lo que acá todos hablamos de inserción internacional, obviamente es algo que va no tan solo para el sector agropecuario, sino para otras actividades. Uruguay, y acá le contesto, o trato de contestarle a la señora embajadora, tenemos una asignatura pendiente por distintas causas. Podemos hacer un largo listado, pero lo cierto es que estamos atrasados. Obviamente el Mercosur, que se pensó en su momento que era una catapulta para el país, se convirtió en un corset que le impide, a veces por razones políticas, a veces por razones de conveniencia, y yo me animaría a decir algo imprudente, pero también porque a veces no intentamos recorrer el camino. Como sabemos que nos van a decir que no, preferimos
no hacer el intento y no ir hacia adelante. Así que, por todo lo anterior, reafirmo de que es una asignatura pendiente y que en estas cosas se hace camino al andar. Hay que intentar, hay que buscar la manera, la fisura de poder hacerlo. Y acá cito nada más que un solo ejemplo. A pesar de estar en el Mercosur, Uruguay logró en el año 2004 firmar un acuerdo de libre comercio con México, que le ha dado muy buenos resultados. Se aprovechó una coyuntura, se logró pasar por el costado y con la anuencia del resto de los países del Mercosur pudimos firmar un acuerdo comercial con México. Y desde el 2004 hasta el día de hoy no hicimos ningún acuerdo más de importancia relevante. Así que de vuelta, está en nosotros intentarlo y espero que con esta nueva administración vayamos hacia adelante y también con la cooperación de países amigos que siempre ayudan en este tipo de emprendimientos. Así que, bueno, yo no sé, Daniel, si no tenemos más preguntas y dada la hora de dar por finalizada nuestra... Sí, correcto. Yo creo que sí, que estamos en la hora, así que de vuelta agradecerle al orador y darle un aplauso, creo que se lo merece de parte de todos. Muy bueno. No estamos presencialmente para dárselo, pero bueno, la verdad que estuvo fantástico. Bueno, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Daniel, bueno, por toda la coordinación previa también, y bueno, gracias, presidente Carlos Stener, y gracias a la embajadora también. Para mí, repito, es un gusto muy grande, y bueno, ojalá que algún día lo podamos repetir de forma presencial, y disfrutando como tiene que ser, y lo que decía Carlos es totalmente así, y ahí daría para otra charla todo lo que es la comunicación y la forma muchas veces en que comunicamos desde el sector lo que hacemos hacia el resto de la sociedad. Bueno, es una tarea que tenemos pendiente, así que de mi parte, muchas gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por haber participado. Gracias. También anunciar que vamos a tener este mes, vamos a romper un poco la tradición, vamos a tener otra charla ahora en el mes de agosto. El 16 de agosto, en 2 semanas, invitamos, ¿sí? 16 de septiembre. De septiembre, perdón. 16 de agosto, Back to the Future. 16 de septiembre, perdón, y gracias por la corrección. Va a estar el doctor Andrés Ojeda, primer suplente a candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, que va a venir a contarnos del programa de varias áreas que Laura Raffo y él están presentando en todo Montevideo. Se están repartiendo un poco las presentaciones y todo lo demás, así que bueno, vamos a contar con Ojeda el miércoles 16 de septiembre, entonces ya quedan todos invitados. ¿Ok? Muy bien, Gracias. Bueno, gracias, embajadora, nuevamente, un gusto conocerla. queridos embajadores. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos. Gracias. 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 Chao.